Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 14 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de los santos Cirilo y Metodio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos en la primera lectura con la lectura del libro del Génesis. Leemos el capítulo 6, versículos 5 al 8 y 7, versículos 1 al 5 y 10. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre, y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Llegamos en el libro del Génesis, en el capítulo 6, a la historia de Noé. Han pasado las generaciones y el Señor contempla con arrepentimiento la creación del hombre por su gran maldad, por la gran maldad del hombre. Ahora, aquí nos encontramos con esa típica parte del libro del Génesis que muchos quieren criticar. Ya hemos hablado desde el inicio de la lectura del Génesis, cómo hay que recordar constantemente: no se trata de un libro de ciencias naturales, no se trata de un libro de historia, se trata de un libro de revelación teológica, donde el Señor nos quiere transmitir verdades de fe. Si no tenemos claro esto, difícilmente vamos a poder entender el libro del Génesis, su profundidad y su gran utilidad. ¿Qué ha sucedido después del pecado? Que ha crecido la maldad. Y ayer veíamos cómo después del pecado original se ha introducido el primer asesinato y comienza efectivamente a exacerbarse la maldad del hombre. ¿Y por qué? Porque pierde su orientación, pierde su norte. Lógicamente, el destino de la vida del hombre era la vida eterna, no pasando por la muerte. Y al introducirse la muerte, se ha roto todo, absolutamente todo, en la orientación de la vida del hombre, en la finalidad de su vida. Y entonces, claro, al perder la finalidad, pierde la brújula. Y eso es lo que tenemos en la historia de la humanidad. Cuando vemos cómo en las sociedades los hombres y las mujeres pierden la finalidad de su existencia y por eso la necesidad de conversión constantemente, conversión para enrumbarse, para poner el destino final, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? Si yo no tengo claridad en eso, entonces comienzo a vivir para las cosas del mundo. Y procurando las cosas del mundo, me desvirtúo. ¿Por qué?
porque comienzo a codiciar aquellas cosas que al final del día no tienen valor. La maldad del hombre se incrementa y entonces en esa perversión Dios dice haberse arrepentido de la creación del hombre. Dios puede arrepentirse de la creación del hombre. Este es un modo muy humano de expresar los sentimientos del corazón de Dios, que obviamente para nosotros son insondables. Se comunican a través de expresiones humanas, pero siempre tenemos que saber que estamos hablando de Dios. ¿Dios puede arrepentirse? No, porque arrepentirse significaría que ha hecho algo mal. Y como hemos visto al inicio de la narración del libro del Génesis, Dios ha visto que todo lo que ha creado es bueno. Pero efectivamente podemos ponernos en la condición del Creador y ver cómo su criatura efectivamente no ha cumplido su propósito, no por culpa de Él. Y entonces efectivamente ver, bueno, no están cumpliendo. Ahora, más interesante es sobre todo la decisión. Borraré de la superficie de la tierra al hombre y con el hombre a los cuadrúpedos, reptiles y aves. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si el que peca es el hombre, si el perverso es el hombre, si el que está realizando la maldad es el hombre, qué tienen que ver los animales? Porque el hombre ha sido colocado para dominar a toda la creación. Y ese dominio mal ejercido afecta a toda la creación. Esto es profundísimo y sumamente interesante de analizar. ¿Por qué? Porque algo que no entendemos con claridad es la afectación que ha tenido la naturaleza con la caída del hombre. Como no conocemos la condición original, no podemos conocer cuál era la disposición de la naturaleza, pero sabemos que la naturaleza, el mundo, la creación, ha sido corrompido por el pecado. Y eso nos lleva justamente a establecer que la esperanza del cristiano, ¿cuál es? La reconstitución del mundo, la creación del nuevo mundo. A pesar de esto, Dios encuentra en Noé gracia. Noé encontró en Dios gracia. ¿Por qué? Porque cumplía efectivamente con esa finalidad. Vivía honradamente, vivía como Dios quería que vivan los hombres. Y por eso le da el encargo de entrar en el arca. El arca va a ser el símbolo de la salvación. Símbolo de la salvación que va a verse en diferentes momentos en la antigua alianza, pero sobre todo que va a adquirir toda su connotación en la nueva alianza. De todos los animales puros toma 7 parejas, de los no puros toma una pareja para llevarlos. Y entonces vas a meterte tú con ellos al arca. ¿Para qué? Para que se conserve cada una de las especies, porque haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aparece por primera vez esta simbología de los 40 días. 40 días que van a estar marcando la salvación. ¿Por qué? Porque van a ser efectivamente 40 años los que va a pasar el pueblo de Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. De esa misma lógica va el Señor Jesucristo a estar 40 días y 40 noches en el desierto ayunando antes de iniciar su vida pública y por tanto su obra de salvación para nosotros. De ahí que estemos ya a punto el próximo miércoles de iniciar el tiempo de Cuaresma. Entonces, ¿dónde aparece por primera vez el tema de los 40 días? En el libro del Génesis. Aparece justamente aquí. ¿Por qué? Porque esa lluvia que va a caer va a ser una lluvia de purificación. ¿Qué quiere el Señor? Llevar a la humanidad y con la humanidad a todo el orden de la creación, a todo el mundo, hacia la
purificación. Y Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después empezó ese diluvio que había anunciado el Señor. ¿De qué se trata? Se trata de un acto de salvación, se trata de un acto de purificación, donde aparece la muerte de aquellos que no estaban en el arca, sí. Y el acto de purificación siempre va a tener un costo. Por eso nosotros no se trata de que vayamos a matar a nadie, sino de que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, como nos ha señalado el Señor. Quien quiere purificación, pero no quiere sacrificio, quien quiere purificación, pero no quiere dolor, quien quiere purificación, pero no quiere que le cueste, no lo va a obtener jamás. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos contestaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras se recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Recordemos que el Señor está en la barca después de que un grupo de fariseos venidos de Jerusalén se han puesto a discutir con él y pretendían pedirle un signo, que les diera una señal, un signo de los cielos para creer en él. Y veíamos ayer cómo el Señor suspiró profundamente, con enojo, con resignación, con cansancio, con agotamiento de tener que estar al lado de estos fariseos. A esta gente no se le dará ninguna señal. Y nos decía el Evangelio de San Marcos que el Señor subió con sus discípulos a la barca y se fue. Entonces el Señor está justamente con esta última escena que ha ocurrido, es decir, ha tenido este encuentro con los fariseos. Recuerda, qué importante es saber por qué no dio una señal, porque ellos no tenían ninguna confianza en él y entonces no está dispuesto a entregarles ninguna señal. Se sube a la barca y entonces el Señor sigue con esto en la cabeza, pero los discípulos se dan cuenta al subirse a la barca que se habían olvidado de llevar pan, que solo tenían uno. Y entonces el Señor les dice: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está hablándoles de cómo los fariseos les pueden hacer trepar. ¿Trepar qué cosa? El ego, la soberbia. Cuídense de la levadura, de que les llenen los oídos de diferentes ideas y que los saquen del camino de la verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos tienen fija su atención en el pan y son incapaces de escuchar lo que dice el Señor. Este es un típico problema que nos podemos enfrentar cada uno de nosotros y que lo vemos además constantemente en la sociedad, que lo vemos en las interacciones que tenemos con las personas. Nosotros podemos hablar, pero resulta que la persona está pensando en otra cosa y todo lo que escucha lo relaciona con aquello que está pensando. Es la incapacidad de dejar las propias ideas para escuchar y entender lo que está diciendo el otro.
Cuando nos enfocamos en los problemas de comunicación, que son una de las grandes bases de los problemas matrimoniales, de los problemas familiares, de los problemas que hay entre padres e hijos y padres, que hay entre familiares, que hay entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre colaboradores, en miembros de diferentes grupos. Vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar justamente cómo las personas tantas y tantas veces no son capaces de dejar sus pensamientos, de dejar sus ideas para escuchar lo que está diciendo el otro. Y entonces aparece la interpretación de lo que el otro dice. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo tengo ya preestablecido en mi cabeza, de acuerdo a lo que yo estaba pensando. Es el gran problema de no poder escuchar. Lo decíamos la semana pasada cuando veíamos cómo el Señor hizo ese proceso de sanación al sordo y al tartamudo con esa palabra, efetá, es decir, ábrete. Y decíamos lo importante que es pedirle al Señor la capacidad de escuchar verdaderamente al otro, silenciar nuestros pensamientos, no pensar que el otro está sintonizado en la misma frecuencia que yo. Es que el otro tiene que estar pensando como yo, entonces yo le dije una cosa y tenía que haber reaccionado así, pero resulta que el otro nunca tuvo la ocasión ni siquiera de entender lo que se le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no hubo esa preocupación de una verdadera comunicación. Los problemas de comunicación son problemas sobre todo de egoísmo, de no lograr salir al encuentro del otro. Jesús se da cuenta de esto. Y entonces les reclama, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? No estoy hablando de panes. ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente, embotada. La mente embotada. ¿Quién tiene la mente embotada? Aquel que solo está pendiente de sus ideas, de sus opiniones, de sus problemas, y no logra procesar nada más allá. Y la pregunta del Señor es tan clara: ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Una de las cosas más tremendas en nuestra sociedad hoy en día es justamente ver cómo las cosas más naturales son rechazadas por el mundo. Fíjate cómo en el libro del Génesis hemos leído que a Noé se le encarga tomar parejas de animales, macho y hembra. ¿Para qué? Para mantener su especie. Resulta que una realidad tan clara, tan evidente, tan evidente, macho y hembra. Hoy no existe macho y hembra. Esto es un tema de opinión. No es un problema de opinión. Es un problema de naturaleza. Si eres hombre o mujer, no es un problema de identificación, no, es un problema de naturaleza. Si yo no la acepto, bueno, problema mío. Pero entonces, ¿qué significa? Que tengo ojos y no veo, que tengo oídos y no oigo. ¿Cuántas cosas en la vida serían mucho más sencillas si la gente escuchara la palabra de Dios? Yo es algo que tengo que recordarle a muchas personas siempre, cuando se quejan de los problemas que viven, y los hago reflexionar. Les digo, oye, tal vez efectivamente lo que hizo fulano, lo que hizo sutano, no sé qué, lo terrible, pero ¿te has puesto a pensar en tus decisiones, en las tuyas? Las decisiones que han llevado a que tu vida sea la que es, que nadie las tomó por ti. Tú tomaste esas decisiones. Y efectivamente vemos cómo el mundo está, ¿no? Con ojos que no ven, oídos que no oyen. Y el Señor les recuerda a cuánto se ha alimentado. ¿Por qué están preocupados de esto? Todavía no acaban de comprender que conmigo
confiando en mí, no van a padecer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.